Bienvenidos estimados estudiantes a otro video más. En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre los transformadores y también el modelo matemático el cual se rigen los transformadores. Primero que nada hay que entender qué es un transformador. En el caso de tu colonia creo que ya has visto en más de alguna ocasión esos aparatos que se encuentran en los postes. Precisamente esos son los transformadores. ¿Para qué nos sirven? El transformador nos sirve ya sea como un reductor de voltaje o un amplificador de voltaje. En el caso de los transformadores que se encuentran en tu colonia, sirven para reducir el voltaje. Los cables de alta tensión llevan voltajes a miles de valores. Cuando pasa por el transformador, se reducen al uso doméstico a 120 voltios. Para entender un poco cómo funcionan los transformadores, hay que recordar un poco lo que vimos en el video pasado. En el video anterior, cuando construimos el electroimán, veíamos que dependía del número de vueltas que nosotros dábamos, la intensidad con la cual se generaba el electroimán. El transformador no es más que dos electroimanes o dos configuraciones similares a las de los electroimanes, una frente a la otra, con la peculiaridad que tienen diferentes números de vueltas. Si queremos amplificar el voltaje, vamos de un pequeño número de vueltas a un mayor número de vueltas. Y si queremos lo contrario, reducir el voltaje, vamos de un mayor número de vueltas a uno menor. Pero si gustas, para ir entendiendo todo esto, pasemos a ver el modelo matemático y eso nos irá quedando más claro en el camino. Si un transformador de aumento tiene un voltaje de entrada de 20 voltios, con una bobina primaria de 50 vueltas y una bobina secundaria de 400 vueltas, ¿cuál será el voltaje de salida? Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, para resolver un ejercicio de física hay que leer constantemente el enunciado hasta que nos quede claridad sobre qué es lo que está ocurriendo. Si no tienes del todo claridad, siempre es bueno hacer un pequeño esquema. Recuerda, no es necesario que seas un gran dibujante. Lo importante es que puedas tener una representación gráfica de lo que ocurre para entender mejor el ejercicio. En este caso, tenemos un transformador de aumento. ¿Qué significa eso? Que tenemos un transformador con un número pequeño de vueltas en su línea primaria o en su entrada y tenemos un embobinado con un mayor número de vueltas en la bobina secundaria. ¿Cuáles son los números de vueltas que tenemos? Tenemos para el de entrada 50 vueltas y para el de salida tenemos 400 vueltas. También el mismo enunciado nos dice que tenemos un voltaje de entrada de 20 voltios. ¿Qué significa esto? Sabemos que el transformador es un transformador de aumento. ¿Qué es lo que va a ocurrir si entran 20 voltios en la bobina primaria? Como resultado, yo voy a tener un aumento en el voltaje. Por lo tanto, ya he de esperar que el resultado, que la respuesta que obtengamos para el voltaje de salida sea un valor superior al de 20 voltios. Eso es el resultado esperado. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Es una ecuación muy sencilla que se utiliza para los transformadores, la cual dice que el número de vueltas de la bobina primaria entre el voltaje de entrada es igual al número de vueltas de la bobina secundaria entre el voltaje de salida. Si notas, no es una ecuación muy difícil, no es una ecuación muy complicada. En nuestro caso tenemos que identificar
¿Cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita ya la tenemos identificada, el voltaje de salida. En este caso, realizamos el respectivo despeje y nos queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el número de vueltas de la bobina secundaria entre el número de vueltas de la bobina primaria. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar a la ecuación despejada, puedes ir haciendo el proceso paso a paso, no hay ningún problema. Al llegar a este resultado, procedemos entonces a sustituirlo con los valores que ya conocemos, con los valores que nos da el enunciado. Por lo tanto, obtenemos voltaje de entrada, 20 voltios, multiplicado por el número de vueltas de la bobina secundaria, es decir, 400, entre el número de vueltas de la bobina primaria, es decir, 50. Si realizas los cálculos, vas a ver que el resultado final es de 160 voltios. En este caso, sí es un resultado esperado, ya que sabemos que nuestro transformador es un transformador de aumento. Por eso es que el voltaje de salida tenía que ser superior a los 20 voltios que originalmente teníamos. Si hubiéramos obtenido un resultado menor de 20 voltios, eso te hubiera dado un parámetro para entender que algo en el proceso tuvo que haber tenido algún error en el despeje, error al meter valores en la calculadora. Pero 160 voltios sí es un valor esperado para los datos que teníamos originalmente. Si este procedimiento no te ha quedado del todo claro o consideras que es un poco complicado, te propongo un método alterno para que consideres si es más fácil o no realizarlo de esa manera. Veamos un método alterno entonces. Muy bien, este método alterno creería yo que te va a ser mucho más fácil para poder resolver este tipo de ejercicios. Como notaste, la ecuación era un tipo de ecuación de proporcionalidades. ¿Qué significa eso? Notemos que en el caso de los datos que teníamos originalmente, pasamos de 50 vueltas a 400 vueltas. ¿Cuántas veces aumentó el número de vueltas? Muy sencillo. De 450, la proporción entre ellos es que ha aumentado 8 veces. Es decir, esta bobina es 8 veces más grande que la bobina primaria. Si es 8 veces más grande, significa que también el voltaje ha aumentado 8 veces. Por lo tanto, los 20 voltios que tengo de entrada, si lo multiplico por 8, voy a obtener como resultado 160 voltios. Justo la respuesta que obtuvimos anteriormente. En este caso, el método alterno no lo vemos desde la perspectiva de una ecuación, sino que lo vemos desde una perspectiva de proporcionalidades. Si este método es más fácil para ti para poder resolverlo, perfecto. Puedes utilizar cualquiera de los dos métodos para resolver este tipo de ejercicios. Espero que estos métodos hayan sido de mucha utilidad para ti, que lo hayas podido comprender muy bien y con eso estarás listo para poder proceder con los ejercicios que aparecen en pantalla a continuación. Muchas gracias.